Y ahora vamos a salir de los jugadores y vamos a entrar a un entrenador, porque cuando hablamos del nombre de Dan Peterson, estamos hablando de un entrenador con temporadas tremendas en Euroliga, con... También Salón de la Fama. Salón de la Fama también, un estadounidense que hizo una carrera muy importante en Europa también en el baloncesto universitario previamente, pero que estuvo 2 años en Chile y que la historia cuenta... ¿Qué años estuvo? Sí, porque estuvo entre el 71 y el 73. De hecho, en algún minuto la historia cuenta de que trataron a ciertos medios de prensa en específico, hablaban de que era un espía de la CIA, que estaba yendo a Estados Unidos y que eso le costó algún mal rato en su llegada, digamos, a Chile. Pero lo cierto es que lo que más se recuerda de su paso fue una gira importante con diversos jugadores a Estados Unidos, donde algunos registros hablan de 40 partidos en 50 días, una entrevista que él mismo dio a un medio partidario del Virtus Bolonia, y que lo recuerda como una importante experiencia. De hecho, habla de que, por ejemplo, en una nota con el Mercurio decía: nunca más entrené a jugadores que lucharan tanto en la cancha como los jugadores que dirigí en Chile. Y que fue algo muy importante. Hablábamos de Juan Linovsky, hablábamos de Luis Caco Suárez, hablábamos de Kiko Valenzuela, Manuel Herrera, Juan Ostoich. Por ende, un entrenador que llega a Chile desde Illinois, tengo la impresión, y que marca llegando a Chile un entrenador que del baloncesto FIBA él mismo decía: no conozco. Mira, Peter, lo que hizo Peterson en Chile es un poco lo que hizo Bielsa en Chile, ¿ya? Que todo el mundo se recuerda como un cambio total. Él llega a través de los cuerpos de paz. Ahí volvemos a los temas políticos. Sí. Los cuerpos de paz eran unas organizaciones gringas que movían gente, un poco como la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. El Básquetbol de Valparaíso llega el año 1913 a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y esos profesores empiezan a jugar en la calle frente a lo que es hoy la Biblioteca Severín, y la gente que no tenía idea de qué es lo que era esto se empieza a acercar, y ahí el básquetbol, además después ya empezaron a llegar los migrantes, italianos, españoles, árabes, judíos, ingleses, alemanes, y toman el básquetbol que se populariza luego en los cerros. Y en el caso de Peterson, en esos años, en los convulsionados años 70, toma la selección y toma una verdadera revolución. Estamos hablando de jugadores amateur. Claro. En esa época no existía la DiMayor, la Liga Nacional, nada. Eran todos jugadores que o estudiaban o trabajaban y jugaban a muy buen nivel. Y la mayor cualidad, lo que se destaca de Peterson, además de traer toda una mentalidad nueva, sistema de entrenamiento nuevo desde los Estados Unidos, era que recorrió el país. Literalmente desde Arica a Magallanes, Dan Peterson recorrió y buscó jugadores, probó muchísimos jugadores, jugadores de todo tipo, encontró gente alta, o sea, levantó piedra y encontró en todas partes. Y luego hizo esta gira por los Estados Unidos, que es una ya casi forma parte como de un mito urbano, la gira del 72 creo que fue, sí, en donde Chile ganó algunos partidos, otros perdió estrechamente, otros fue goleado por las universidades, pero que para todos esos jugadores que participaron de la gira los marcó personalmente, profesionalmente, en su futuro desarrollo. Muchos de ellos después fueron entrenadores. Claro. En el caso nuestro de los porteños, Kiko Valenzuela y Pipa Verdejo estuvieron en esa, Fornoni, Ferrari también creo que estuvieron, que eran deportivas. Y Chile logró, bueno, en ese año Chile le ganó con Peterson tengo entendido que fue la última vez que se le había ganado a Uruguay, hasta hace muy poquito que... Claro, en el preolímpico. En el repechaje olímpico en 2023, que yo estuve ahí con Manu Córdoba en Santiago del Estero, le ganamos después de 50 años. Y después de unos 69 años Argentina y de 45 Venezuela, con esta nueva camada de jugadores. Y en esos años Chile competía a muy buen nivel. Lamentablemente el golpe militar cortó todo lo que se venía haciendo con Dan Peterson, pero sin duda es un técnico que marca historia. En esa época ya tenía cierto renombre a nivel universitario. Después él se va a Europa y ahí logra ser campeón en Bolonia, en Milano, y ser una figura topísima de nivel mundial, que parte del Salón de la Fama. Y a cualquier persona que en Europa tú le preguntas por Dan Peterson desde el nivel Euroliga máximo, sabe quién es Dan Peterson y la importancia que significa para el básquetbol europeo y lo que significó para nosotros, Pacheco. No, y justamente, bueno, lo decíamos, por ejemplo, con el Olimpia Milano, Scudetto en el 82, 85, 86, 87, junto al Virtus Bolonia en el año 76. Estamos hablando de un campeón, digamos, de competencias locales europeas, al igual que la Copa Italia, pero por ejemplo, Copas de la FIBA, la European Champions Cup en el 87. O sea, estamos hablando de un entrenador que luego de su paso por Chile fue absolutamente ganador y que, bueno, le valió también para poder ser en el 2024 parte del Salón de la Fama, junto, ya, bueno, ahora va a ser, digamos, en el mismo lugar junto a Puchard, pero donde hay jugadores
importantes y donde, bueno, por ejemplo, desde su propia venia aparecen luego otros personajes que fueron jugadores y entrenadores, por ejemplo el caso de Mike D'Antoni, que en la NBA pasó con Houston Rockets, en los Knicks también reconocidos. Phoenix. Pero lo cierto es que un entrenador que marcó no solo el baloncesto chileno, sino el baloncesto en Europa, tuvo un paso acá. Y para mí lo curioso es que lo recordemos poco. O sea, hace un par de años la federación recibió también un saludo de Dan Peterson. Entiendo que el Pipa Verdejo también hizo una entrevista hace no mucho tiempo. Y muchos empezaban a decir como, espérense, y un entrenador que fue multicampeón en Europa, ¿lo dirigió a nosotros? Y eso es un poco también lo que lleva acá como este programa. Pero lo curioso es que no sepamos lo que vivimos. Yo creo que, Santi, las generaciones de los que tenemos más de 40 como yo, sí sabemos la historia de Dan Peterson. Yo creo que por eso que es importante este tipo de programa, o este tipo de notas, de crónicas que se hacen, para poder destacar lo que es la historia, y Dan Peterson forma parte de la historia del básquetbol chileno, como Ken Davidson y muchos otros entrenadores gringos. Era muy usual. En esa época, fíjate que habían entrenadores como Juan Morales, como el mismo coach Carlos Álvarez, como Juanito Arancibia, que falleció, que era de la zona de la Concagua, que iban a Estados Unidos. Iban por 6 meses, 8 meses, se instalaban en una universidad, la federación tenía un convenio con la universidad. Néstor Gutiérrez por la misma. Sí, Néstor Gutiérrez también. Entonces, una camada de entrenadores que fueron en los años 70, creo que hasta mediados de los 80 de haber sido. O acá yo escuchaba siempre a dos grandes entrenadores de esta zona, Agustina Martínez y Mauricio Arancibia, que fueron mis mentores profesionales, hablaban de los stage. Y toda esa camada te habla. ¿Y quién eran los stage? Los stage era como que hoy en día son como los clinics o campos de entrenadores, pero era a un nivel topísimo. Venía la creme de la creme de Europa y de los Estados Unidos, de la universidad principalmente, y se juntaban una semana con entrenadores y trabajaban pero por completo. Y por eso es que teníamos tan buenos jugadores. Yo sostengo que el básquetbol chileno hoy, si no logra un desarrollo mayor, es porque todavía estamos un poco al debe. Es los dirigentes y es los entrenadores. Tenemos infraestructura, tenemos cancha, tenemos recursos, tenemos competencia, tenemos muchos niños que juegan básquetbol, pero demasiada competencia. Infinitamente más cantidad de niños y demasiada competencia también. Y tenemos gente alta hoy, que antes no existía. Tenemos migrantes también que aportan y van a seguir aportando, gente de color que tiene una mayor aptitud para el básquetbol, que tiene mayor estatura, pero estamos al debe. Y en los años 70, el básquetbol chileno salió hacia el extranjero y recibió gente de un primerísimo nivel. Los extranjeros que llegaban a la I-Mayor también eran muy buenos. Claro. O los panameños que llegaron eran de un nivel extraordinario. Y dentro de eso, Peterson, en una época que debe haber sido dificilísima, trabajar con la selección chilena en los 3 años de la Unidad Popular, imagínate lo que debe haber sido para él y para todos los jugadores de aquella época, fue una especie de revolución total. Y luego Peterson, ya ido de Chile, se transforma en una figura mundial. Recordemos que en los años 80 y hasta mediados de los 90, hasta la época de Ginóbili en Italia, el básquetbol italiano era la potencia, el básquetbol italiano era lo topísimo, y después le peleaba el básquetbol inglés, siempre andaba ahí el básquetbol turco, en menor medida los equipos yugoslavos, pero Italia era la gran potencia del básquetbol europeo de los 80 y los 90. Bueno, y lo cierto, es un técnico que marcó cierta época también, y sobre todo en una camada de jugadores que luego, tú bien lo decías, pudieron también ese conocimiento traspasarlo como jugadores y luego también como entrenadores.